Voy a plantear de entrada, para romper el aburrimiento, que mi intervención va a ser de disenso. Y va a ser de disenso posiblemente con todos los demás compañeros de mesa. Yo creo que la izquierda hemos cometido un grave error del cual estamos pagando serias consecuencias. Hemos comprado los conceptos ideológicos del neoliberalismo y de la derecha. Yo, de las 3 frases que hay ahí en el cartel, no comparto el concepto de reforma laboral, no comparto el concepto de flexiseguridad, no comparto el concepto de competitividad y, consecuentemente, no comparto el concepto de consenso, del cual aquí se habrá hablado mucho esta mañana y también en la mesa anterior. Supongo que muchos de ustedes saben que el concepto de consenso en política o en sindicalismo es exótico en todo el mundo menos en España. No existe. Se toman acuerdos, se negocia, pero esa palabra del consenso que tanto daño nos ha hecho a los trabajadores, en mi opinión, en los últimos años en nuestro país, no existe en otros países democráticos. No comparto el concepto de reforma laboral, porque yo creo que lo que ha habido y lo que se está implantando no es una reforma laboral, sino una contrarreforma laboral, y porque el sistema de relaciones laborales en nuestro país no tiene nada que ver con la crisis económica. La reforma laboral no servirá para salir de la crisis, no servirá para crear empleo, no servirá para cambiar las condiciones contractuales de la contratación laboral, tal como estamos viendo ya en los datos que se van conociendo y ya van bastantes meses de experiencia. Pero sobre todo, y lo que más interesa en esta mesa, es los temas de flexiseguridad y de competitividad. La flexiseguridad, como todos ustedes saben y seguramente les habrán explicado de una manera más detallada que lo que yo puedo hacer en este breve tiempo, es un concepto que aparece en Dinamarca, que luego se ha extendido a otros países, fundamentalmente países nórdicos, que tienen una característica, yo diría 2 características esenciales: una altísima protección social y una contribución fiscal. Yo no voy a llamar imposición fiscal, tampoco le compro eso a la derecha, una contribución fiscal muy elevada por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, en países como el nuestro, donde esas condiciones no se dan y estamos lejos de que se den, y todo parece indicar que vamos retrocediendo en ese camino, hablar de flexiseguridad es una trampa para los trabajadores. Y esa es la idea política que yo quiero defender. Nosotros estaremos en contra de cualquier introducción en España de los modelos danés, austriaco o alemán, reclamando como condición política previa un nivel de protección social semejante y un nivel de contribución fiscal equivalente. No van las cosas por ese camino. Por otra parte, flexibilidad existe. Yo he prestado mucha atención a los compañeros de la mesa anterior. En España hay 42 modelos de contrato de trabajo. ¿Qué más opciones flexibles se pueden demandar? El despido, que seguramente se puede argumentar, considerando la indemnización por despido en sentido muy estricto, que era más caro que en otros países de Europa, ya no lo es con la reforma laboral. Es mucho más barato y además es un caso curioso que no debe tener muchos precedentes jurídicos. Como ustedes saben perfectamente, algunos seguramente mejor que yo porque serán juristas, yo no lo soy, el despido improcedente es un despido contrario a la ley, digámoslo así, por incumplimiento de la ley. Somos el único país del mundo donde se subvenciona el incumplimiento de la ley, con 8 días de ayuda para que se pague. Es igual que si a alguien le ponen una multa de tráfico y la Dirección General de Tráfico le paga la mitad de la multa. Pues algo parecido ocurre en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, hay una gran posibilidad de flexibilidad y el despido en nuestro país no es un despido que se pueda decir en estos momentos que es un despido caro.
hay libertad de despido y economía en estos momentos en los costes del despido. Por lo tanto, desde ese punto de vista no hay flexibilidad. El concepto de flexiseguridad esconde debajo la idea de empleabilidad que nosotros hemos empezado a escuchar ahora en las exposiciones que hace el Gobierno y desde luego que es un concepto más antiguo en el pensamiento neoliberal y en lo que pudiéramos llamar los portavoces económicos, tanto académicos como mediáticos, del neoliberalismo. A mí el concepto de empleabilidad me pone un poco en guardia, porque ahora que no hay filósofos, a lo mejor habrá que plantear que estamos cosificando al ser humano. Es decir, el trabajador se ha transformado en una cosa susceptible de ser empleada, trasladando la culpa de que no haya trabajo, y ese es el principal elemento de la idea, al trabajador. Él es el culpable porque no tiene la suficiente empleabilidad. Como he leído en algún documento, no se conoce, no se ha formado y no sabe venderse. Terrible tener que saber venderse en este mundo. Sin embargo, también en eso, sin entrar a fondo en el planteamiento, yo quiero traer una información que se publicaba no hace muchos días. La mayor parte de los millones de jóvenes y menos jóvenes que están buscando trabajo en nuestro país y que mandan currículum, ustedes saben que ocultan en esos currículum, en esos currícula, la formación que tienen más elevada o de mayor calidad. Porque si ponen que son tal cosa o tal otra, entonces saben seguro que no les van a contratar. Eso nos retrotrae luego alguna idea sobre el modelo de gestión empresarial que hay en nuestro país y que seguramente tiene más que ver con la competitividad que otras cosas. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de la introducción de esas ideas en el ordenamiento jurídico español y reclamamos, porque consideramos que será un retroceso tremendo para las condiciones de vida de los trabajadores, que esas ideas solo se pueden empezar a discutir y a plantear si al mismo tiempo nos planteamos la cobertura social que las hace posibles y las necesidades, la cobertura de las necesidades financieras que las hará posibles. En un momento, además, de crisis económica, y todos ustedes saben que cuando hay crisis económica en España, los primeros gastos que se recortan son los de formación. Es muy difícil hablar de formación continua, de colaboración público-privada, las empresas y las administraciones, en todos los temas que tengan que ver con la formación, porque esos son los primeros recursos que se ahorran en una empresa española y luego después, posiblemente si hay tiempo, podemos entrar esto en el debate. Yo me quiero referir en segundo lugar a la competitividad, planteando claramente desde el inicio que la competitividad es un concepto ideológico que esconde exclusivamente el beneficio empresarial desde nuestro punto de vista. No digamos ya si hablamos de la competitividad país, en última instancia reducida a la competitividad vía precio. Pero yo podía preguntarles, ¿qué país es más competitivo, Francia o Alemania? Y entonces ustedes seguramente dirían, depende de para qué, en qué sector. Automoción. Entonces me dirían, depende en qué país. Si hablamos de Austria, seguramente es Alemania, y si hablamos de Túnez, seguramente es Francia. Pero también me podrían decir, pues depende también del segmento. Y si hablamos del segmento, depende del modelo. Y así llegamos a la conclusión de que lo que estamos llamando competitividad país es realmente competitividad de un producto en un mercado y siempre y cuando el mercado ese sea un mercado no maduro para ese producto. Porque por mucho que nosotros nos esforcemos por vender vino en Francia, lo llevamos mal, porque es un mercado maduro, lo mismo que lleva muy mal Francia vendernos jamón de Bayona en España porque es un mercado maduro para el jamón, y seguramente muchos de ustedes saben más de esto que les estoy diciendo que yo. Por lo tanto, el tema competitividad es un tema limitado a un producto en un mercado, siempre que este sea un mercado todavía inmaduro, y en segundo lugar,
que afecta exclusivamente a un segmento del mercado. Un tercio de las relaciones comerciales, como ustedes saben muy bien, se resuelven mediante convenios de Estado. Por ejemplo, nosotros compramos el tren de alta velocidad francés a cambio de otro tipo de servicios que hace el gobierno francés al gobierno español. No hace falta que detalle cuáles son. Otro tercio del mercado se establece entre las filiales y sus casas centrales y un tercio se establece para los productos, insisto, siempre y cuando sean productos no maduros en ese país y que puedan, por lo tanto, introducirse con costes de introducción relativamente bajos. Por lo tanto, me queda un minuto. Desmontado desde mi punto de vista esa idea, yo creo que cuando hablamos de competitividad y cuando se compra la idea de que reduciendo costes salariales mejora nuestra competitividad, nos estamos engañando. Mejora el beneficio empresarial y luego el beneficio empresarial puede traducirse en más inversión, más creación de empleo, más desarrollo de I+D+I o no. No es obligatorio, pero no tiene nada que ver la competitividad. Con esta idea termino. Como ustedes saben, aproximadamente en la manufactura en España la repercusión de los costes salariales sobre el coste final del producto viene a ser de un 20%. Si los trabajadores españoles trabajaran todos gratis, solo se lograría reducir el 20% el precio del producto en el mercado internacional. Seguramente hay otros problemas que afectan al tema y no los costes salariales. Yo creo que tenemos que hablar en este terreno de ventajas comparativas, no de competitividad, estudiar cuáles son las que se pueden reforzar y cuáles son las que se pueden superar. Y desde el punto de vista nuestro, y con esto termino, para no situarme en la negación, podemos llegar a acuerdos sobre una base. Lo que está condicionando nuestra situación actual es el modelo productivo perverso para los trabajadores y para todas las empresas con iniciativa y con capacidad que hemos tenido en los últimos decenios. No se está haciendo nada para modificar ese modelo productivo perverso, que no es solamente el ladrillo y la hostelería de poco valor añadido, que son muchas otras cosas. Nosotros creemos que hay que hacer un gran debate nacional con la participación de las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, cambiar el modelo productivo y las nuevas relaciones laborales que surjan de ahí y que derivan de cómo organicemos eso y de a qué sectores les demos prioridad y cómo esa prioridad se establezca. Mi intervención la voy a dividir hablando de cuál es la situación en este momento en España, cómo la vemos desde el Observatorio de la Investigación Económica de España, creado en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Seguidamente voy a hablar de cómo se ve la situación desde el punto de vista del empresariado vasco, voy a hacer algunos comentarios al respecto. En tercer lugar, comentar cuál es la situación en la administración pública vasca, modelo, creemos, en ese sentido en cuanto a las relaciones laborales y cómo se está valorando y apoyando el trabajo de los funcionarios vascos. Y por último, brevemente, comentar la transferencia y qué consecuencias tiene de todo lo que es la materia laboral desde el 1 de enero del presente año al Gobierno vasco. Una de las cosas que estaban pendientes, como bien saben, en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Bien, nosotros participamos en un informe elaborado por 500 catedráticos, 500 profesores de la Universidad Española sobre el derecho del trabajo. Y en él hacíamos dos afirmaciones. En primer lugar, que el desplome económico no se combatía con retrocesos en los derechos de los trabajadores. Somos conscientes de que este país está en una situación económica crítica y que es el momento de arrimar el hombro entre todos, pero lógicamente, y luego cuando hable del caso de los funcionarios haré una mención especial. No puede ser lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer en algunos casos. También decíamos que no es promoviendo el despido sin causa y sin control judicial como se avanza hacia un mercado laboral en un contexto de un modelo económico más productivo.
Es más, lo que pensábamos es que nos parecía políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de esta crisis. Entonces, eso está escrito y eso es lo que firmamos pues varios académicos y varios profesores y catedráticos de la Universidad Española. Bien, desde el punto de vista del empresariado vasco, el tema de la crisis se ha tratado mucho. El presidente de los empresarios guipuzcoanos, miembro de la patronal Confebask y de Adegi, es muy claro en sus apreciaciones, que en parte desde nuestro grupo político, lógicamente, corroboramos y estamos de acuerdo. Es decir, estamos viendo un mercado laboral muy rígido. En ese sentido, la flexibilidad que se pretende por parte del Gobierno nos parece en principio bien. Hicimos desde el Grupo Parlamentario Vasco en junio de 2010 15 modificaciones que se tuvieron en cuenta para el avance en la negociación con sindicatos, con patronal, etcétera, y vemos que la estructura económica de España en ese sentido pues no es la más adecuada para el elevado nivel de desempleo que tenemos. Y sobre todo vemos, y ya se ha hablado a lo largo de la jornada de hoy, lo han escuchado, unas diferencias importantes con otros países. En ese sentido siempre estamos mirando hacia afuera para ver lo que tenemos que hacer, o algunos dicen que nos dicen desde fuera qué es lo que tenemos que hacer. El caso es que tenemos una legislación muy antigua que viene de tiempos pasados, y esa flexibilidad que se exige al sistema laboral español y al sistema productivo en general, a las relaciones laborales, nos parece que tiene que cambiarse. Pensamos que es pernicioso el sistema y en ese sentido todo lo que favorezca la flexibilidad, bienvenido sea, pero no se está favoreciendo esa contratación y sobre todo el abogar al derecho por parte de los sindicatos, como se está haciendo y que nos parece justo y defendible, y lógicamente lo defendemos, el derecho de toda persona al trabajo sí, pero en momentos de bonanza se está viendo que hay unas contrataciones importantes y en momentos complicados como los actuales vemos que no se cumple, ¿no? Las tasas de empleo altas en determinados momentos en los que se puede contratar además de una manera temporal y con esa flexibilidad nos parecen adecuadas, pero en determinados momentos como los actuales hay que tener mucho cuidado con el modelo, hay que negociar con todos los agentes sociales y en ese sentido son los entornos laborales, económicos, empresariales los que se tienen que ir adaptando. Nosotros, en el caso concreto de Euskadi, con las particularidades que encima tenemos, con el componente social, con el componente de violencia terrorista, etcétera, pues mantenemos la esperanza de que los ajustes que se están produciendo y este clima que en este momento favorece pueda llevarnos a que esos temas estratégicos que están encima de la mesa de negociación entre la patronal, en este caso Confebask, con las diferentes patronales, CEBEC, Adegi y SEA, pues pueda llegar a los acuerdos adecuados, como decía el anterior ponente también, el catedrático de Derecho, en el sentido de que se pueda conseguir una negociación por sectores pues flexible, etcétera. Pero dentro de ella vamos a abogar, ahora lo voy a comentar, por unas inversiones más adecuadas que favorezcan la incorporación, la adaptación de la masa laboral al mercado. Y hemos apostado, y lo hicimos en un manifiesto que firmamos también, por una inversión importante en materia de educación, en materia de universidad y sobre todo en investigación. Hicimos un manifiesto, decía, en el que afirmábamos que era conveniente incluso endeudarse para conseguir avances en investigación que propiciaran a futuro el desarrollo de los trabajadores. En ese sentido, hace poco se publicaba, la semana pasada, un artículo en el periódico Expansión donde había unas declaraciones de Taguas, había unas declaraciones de Domenech, había unas declaraciones de Peribó, que lo que decían es: productividad, competencia y austeridad son las claves para salir de la crisis. Y en ese sentido decían, si la inflación en este momento estamos en un 3,6%, el Banco Central Europeo, no hace mucho hablaba con Jean-Claude Trichet, que tuve la oportunidad de una visita, que estaban, ya lo han visto, pensando en subir tipos de interés, pues no nos parece la situación adecuada que nos vaya a ayudar precisamente a salir, en el caso de España, de esta situación, ¿no? Pensamos que es necesario la revisión salarial,
que se ligue esa revisión salarial a temas de productividad. Nosotros en concreto en Vizcaya ya hemos hecho un intento con los sindicatos por parte de los partidos políticos encabezados por el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, en el sentido de intentar que esos déficits que se están produciendo en lo que es la negociación para los convenios se hagan no solo por sectores sino por empresas concretas una a una para intentar llegar a ligar el salario con la productividad. No ligarlo a la inflación, repito, sino desligarlo y ligarlo a la productividad. El tercer eje sería la situación del Gobierno vasco. El Gobierno vasco está trabajando ya desde hace 6 años en un plan de actuación para saber exactamente qué es lo que quieren sus funcionarios, pero no solo lo que quieren, sino lo que hacen y en ese sentido controlar sus carreras profesionales. Nos parece muy motivador porque tenemos una tasa de desempleo, como en casi todas las administraciones públicas. No es que tengamos funcionarios ni más listos, ni menos, ni más tontos, sino que tenemos funcionarios pues como los tienen el resto de las administraciones. Hace 6 años, como digo, se inició por parte de la Administración un plan de control que lo que propiciaba es la participación y sobre todo primar el talento y la dedicación de los funcionarios públicos. Esta iniciativa está funcionando muy a gusto y estamos muy contentos con los resultados e implicación que está teniendo. No en todas las áreas, tenemos algún problema en el área de educación y en el área de sanidad principalmente y en el área de seguridad. En el resto de las áreas se debe decir que está funcionando muy bien. Y por último, hablar del traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco. Como les decía y saben, a partir del 1 de enero del presente año estamos gestionando las políticas de empleo en el País Vasco. ¿Qué supuso eso? Pues supuso el cumplimiento de uno de los aspectos pendientes dentro del Estatuto de Gernika y supuso en cifras, que es al final lo que cuenta, el traspaso de 472 millones de euros, que es un dinero importante, y también de 491 puestos de trabajo del antiguo INEN, que pasa al Sistema Vasco de Empleo, que se denomina en euskera Lanbide, que es creación, Lan es trabajo, Bide camino, camino del trabajo, Lanbide. Entonces, estos 472 millones pues se están empezando a trabajar. Lo que pasa es que mucho de ese dinero todavía no ha llegado. Se ha acordado, tenemos problemas en este momento con varios desempleados que no están cobrando pues sus desplazamientos, etcétera, etcétera, que antes pagaba puntualmente el INEN y que en este momento Lanbide no puede pagar porque el dinero no ha llegado. Entonces hay algunos desajustes, algunas quejas. Hoy mismo en la prensa pues había trabajadores que se quejaban de eso, ¿no? Hemos recibido 288 funcionarios y 203 personal laboral. Bien, ese sería el marco que nos pensamos, junto con los centros de formación que también se han transferido, etcétera, que con 3 medidas de apoyo, con esto termino, que dentro de esta negociación hemos conseguido, que son, por una parte, la intermediación laboral. En estas funciones que están relativas a lo que es la inscripción, a lo que es la formación de los empleados, el acompañamiento, etcétera, y sobre todo al funcionamiento de las agencias de colocación en el País Vasco. Primera medida que nos parece fundamental, que está ya desarrollándose, llevamos todavía 2 meses y poco, todavía los resultados están por ver. Segundo, el fomento y el apoyo al empleo. Desde la Administración del País Vasco se están elaborando ya los programas de políticas activas de empleo. Hasta ahora se hacían de una manera centralizada, pensamos que en ese sentido nos va a favorecer. Y lo tercero y último, con esto termino, la posibilidad de utilizar los derechos de crédito como garantía financiera. Aquí sí que voy a hacer un inciso que me parece importante porque esto afecta no solo al País Vasco, sino al conjunto del Estado, que es que hasta ahora el empleo de estas garantías era factible en algunos Estados miembros, no en todos. Incluso el Banco Central Europeo, estábamos hablando, como decía, con Trichet, los admite como dentro del eurosistema. Con la directiva que se ha aprobado, se clarifica su reconocimiento comunitario eliminando algunos requisitos formales. Conforme al proyecto se podrá emplear estos derechos de crédito siempre que el deudor no sea un consumidor ni una pequeña empresa o una microempresa. Pero bueno, nos deja un campo importante para poder dar una serie de garantías en lo que es la colocación del empleo. Termino diciendo que estamos en una situación... A mí me tocó dirigir durante 7 años la reconversión de la margen izquierda del Nervión, año 1997 a 2004.
nos encontramos con tasas de desempleo enormes, municipios como Sestao, cuando desaparecen los astilleros, Altos Hornos de Baracaldo, con tasas de desempleo por encima del 30% y sin tener todavía el traspaso de las políticas de empleo conseguimos en 2004 que estos municipios estuvieran en el 8%. Lógicamente no es mérito de las personas, sí, pero mucho de los ciclos, ¿no? Pensamos que efectivamente puede haber ahora, con el descenso del terrorismo y sobre todo con estas políticas activas de empleo, y si el ciclo económico, como preveemos, empieza a crecer, aunque desde el punto de vista de la Real Academia el estudio que tenemos sería 2016, el año en que saldríamos del túnel, pues vamos a confiar en ese sentido de que entre todos podamos hacer un trabajo para toda la comunidad aceptable. Nada más y muchas gracias. He de decir que no voy a plantear ninguna crítica especial al Gobierno, pero sí que, huyendo un poco del costumbre hispánico de que nadie quiere asumir responsabilidades de nada, visto lo que ha sucedido en esta crisis y vista nuestra posición en el contexto europeo, 20% de desempleo, más de un 40% de desempleo juvenil, 30% de fracaso escolar, todos tenemos responsabilidades en esa situación. Y cuando digo todos, no me refiero tan solo a quienes han gobernado o quienes están gobernando, sino al conjunto de la sociedad. Y creo que ahí sería bueno que en esta crisis, y cuando nos comparamos con el resto de los europeos, hiciésemos un esfuerzo individual también de autocrítica. No se trata de flagelarnos, pero quizás huir de esa mala costumbre española en la que nada es tu responsabilidad y siempre responsabilidad de terceros. Porque las cuestiones que están encima de la mesa y que en estos últimos meses forman parte de la agenda de reformas que el Gobierno está promoviendo no son temas nuevos. No son temas nuevos. Y uno puede tener en primer lugar la impresión que en la década de crecimiento espectacular de la economía española, que empieza a finales de los 90 hasta el año 2008, en esa época de crecimiento no se aprovechó el tiempo para plantear las grandes reformas que sabíamos todos que iban a garantizar la prosperidad futura. La reforma energética, la reforma educativa, las reformas en el mercado de trabajo, las reformas en los sistemas de pensiones, que forman parte de la estrategia del cambio de modelo productivo. Perdimos todos, porque entre el año 99 y el año 2008 son muchos los que han tenido responsabilidades, también en el marco del diálogo social y por tanto con la corresponsabilidad de representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios, de no haber planteado esas grandes reformas. Y hemos aterrizado en plena crisis y empujados por la dinámica exterior a plantear una agenda reformista. Mejor ahora que nunca, pero es evidente que en muy pocos meses pretendemos resolver problemas muy de fondo, muy de graves, muy presionados por los mercados, efectivamente, muy presionados por los mercados, con muy poco margen temporal para cerrar esos acuerdos y, si me permiten la crítica, con a veces unas organizaciones del diálogo social que no han acabado de entender que la dimensión de la crisis exigía por su parte mayor énfasis en aquello que permite superar la crisis que no estrictamente en las ganancias de parte en esa negociación. Por ejemplo, yo estoy convencido de que el contenido de la reforma laboral que aprobamos en septiembre del año pasado podía haber sido perfectamente pactado entre la COE, UGT y Comisiones Obreras, porque no se alejaba de lo fundamental de los acuerdos del año 97. No se alejaba de lo fundamental de los acuerdos del año 97. Faltó ahí, a mi entender también, la suficiente altura de miras por parte del diálogo social. Que se ha tenido el diálogo social en materia de pensiones. Y ahí un contrapunto positivo. Una reforma que no cuestiona la esencia de la protección social en España, no cuestiona las bases fundamentales del sistema público de pensiones, contributivo, público, solidario,
de prestación definida, pero que introduce cambios en las reglas paramétricas que nos dan más garantía de pensiones futuras. Esa responsabilidad que tuvieron los agentes sociales en materia de pensiones, ojalá se hubiese tenido en la reforma laboral y ojalá se tenga en la negociación colectiva, donde un escenario, y antes creo que alguien lo decía desde la mesa, en la que no hubiese acuerdo social y que obligase al Parlamento a legislar sin ese acuerdo social, posteriormente dificultaría que esa reforma del sistema de negociación colectiva tuviese una efectiva implantación en el mundo real. Sería ideal que COE, UGT y comisiones cerrasen ese acuerdo. Y también poner énfasis en la reforma de las políticas activas y en la movilización de la iniciativa privada que se deriva de la reforma laboral de septiembre de 2010. Los mercados de trabajo más justos y más eficaces de Europa son aquellos que combinan facilidades en la entrada y salida del empleo acompañadas de políticas públicas que acompañan a quienes pierden el empleo. Y eso quiere decir que las políticas activas que en España representan una cantidad de dinero no menospreciable, 7.000, 8.000 millones de euros, deberíamos de ser todos, administración pública, agentes sociales, iniciativa privada que provee servicios de estas características, mucho más eficaces en la utilización de esos recursos que se derivan de los impuestos y las cotizaciones que pagan ciudadanos, trabajadores y empresarios. Y ahí la reforma que en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento va a tener una importancia muy fundamental. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos un mercado de trabajo más flexible. Y precisamente porque cuando miramos al norte de los Pirineos observamos que las sociedades más prósperas y más justas son aquellas sociedades que son capaces de combinar mercados de trabajos donde la gente depende menos de la seguridad en el puesto de trabajo concreto donde está, sino en su capacidad de volver a encontrar un puesto de trabajo en base de su formación, de su capacidad de emprendimiento y de sus propias decisiones de ser capaz de aceptar un empleo distinto al que había tenido en ese momento. Y que eso vuelve a exigir esas políticas activas que ponen el acento en la formación y en la empleabilidad como políticas públicas mucho más eficaces. Esa es la dirección en la que nos deberíamos de mover. Idealmente en un escenario de acuerdo entre las partes. Yo, a diferencia del amigo de Izquierda Unida, como nunca he sido comunista y como nunca he defendido sistemas alternativos a los sistemas capitalistas que comparten suecos, daneses, ingleses, franceses, alemanes, nunca he sido comunista, defiendo el consenso, porque el consenso es lo que ha construido el estado del bienestar en Europa. El consenso entre democristianos y socialdemócratas, el consenso entre capital y trabajo, el consenso entre trabajadores y representantes de los empresarios. Eso lo ha construido el modelo europeo. Y por lo tanto defiendo el consenso, el político y el social. Y por tanto, ojalá estas reformas sean capaces de resultar fruto de ese consenso y que equilibren esa demanda de mayor flexibilidad, mayor eficacia y mejor eficiencia que exija la empresa y esa demanda del trabajador de mayor seguridad, de mayor formación, de mayor capacidad de promoción en el empleo, de mayor capacidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Ahí hay que encontrar ese equilibrio. Y eso, idealmente, se debería de alcanzar en el marco de la negociación en el seno de la empresa, en el seno de los grandes acuerdos de ámbito autonómico y de ámbito estatal que se deban de configurar a través de la negociación colectiva. En este sentido, la reforma laboral de septiembre avanza de manera interesante en buenas direcciones, pero se queda corta. Vamos a ver si la reforma en marcha sirve para configurar ese sistema, que, insisto, debe responder a una idea de equilibrio. Y reivindico el consenso político precisamente porque me parece que el principal déficit que hoy tenemos en salir de esa crisis tiene que ver con la falta de confianza. Hay un problema gravísimo, que son los problemas
desde 2007-2008 que continuamos arrastrando. La dificultad de acceso al crédito del tejido empresarial y muy singularmente de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Y los problemas vinculados a la morosidad y especialmente a la morosidad del sector público. Hoy cualquier persona que intente montar una empresa nueva, lo que se va a encontrar con dificultades para acceder al crédito y mucha gente hoy tiene problemas porque sus proveedores no le están pagando. Y es cierto que en eso, desde 2008, las medidas que se han tomado, bien intencionadas, lo que es cierto es que no han sido suficientes. Pero junto a esos problemas, que son los de fondo para salir de la crisis, además complicados con el escenario energético que se nos ha abierto, yo le añado la ausencia de confianza derivada de la falta de acuerdos políticos. Una sociedad con un 20% de desempleo, un 30% de fracaso escolar, un 40% de desempleo juvenil, no se puede permitir el lujo de que el debate político genere ruido, que el debate político, el debate entre oposición y gobierno, no genere confianza. Porque en la economía, la confianza, que es un intangible, que forma parte de la psicología colectiva, que forma parte del espíritu de la sociedad, es lo que va a permitir la confianza en nosotros mismos y en la confianza que se tenga de fuera sobre las capacidades de esta sociedad de superar la crisis. Necesitamos confianza. Eso exige liderazgo político y exige capacidad de acuerdo entre las fuerzas políticas. De aquí a marzo del año que viene todo eso va a ser complicado, pero si mirásemos más allá de quién tiene la culpa y pensásemos en el interés general, deberíamos ser capaces de hacerlo. Por parte de Convergència i Unió, modestamente somos pocos, somos 10 tan solo, vamos a intentar contribuir a ello. Nada más, muchas gracias. España tiene una situación realmente delicada en estos momentos en materia laboral. No lo digo yo como portavoz de esta materia en el Congreso, sino los propios datos del Centro de Investigaciones Sociológicas ponen de manifiesto, como saben todos ustedes, que el desempleo, que la situación económica es la principal preocupación de casi el 80% de los ciudadanos de nuestro país. En los últimos meses esta situación se ha ido agravando y ha ido ganando 2 o 3 puntos cada encuesta, especialmente en la población más joven. Todo esto podría haberse resuelto con las iniciativas adoptadas por el Gobierno en los últimos tiempos, pero lo cierto es que esto no ha sido así. Creo que si algo ha aprendido la sociedad española en los últimos tiempos es que nuestro mercado de trabajo ha respondido bastante mal a la crisis económica y financiera internacional, que se ha traducido en España especialmente en una crisis de desempleo, una crisis de paro, y por tanto que hemos pagado un altísimo precio en términos de empleo destruido y de dificultad, además de crear nuevos puestos de trabajo en nuestra economía. Ha sido, desde nuestro punto de vista, la prueba del 9 de que nuestro marco regulatorio pues ha perdido desgraciadamente muchos trenes y de que nuestras instituciones laborales, que tienen más de 30 años y que en algunos casos han funcionado bien, pues en este momento tienen elementos, sin duda, que todavía pueden permanecer, otros anticuados, y que algunos que fueron creados para proteger precisamente a los trabajadores en un mundo más cerrado, más endogámico, pues está claro que hoy, lejos de protegerlos, los perjudica en un mundo mucho más globalizado y mucho más competitivo. Desde nuestro punto de vista, las normas laborales tiene todo el sentido del mundo que sean reformas de carácter permanente, que se vayan adaptando de forma variable a las situaciones económicas y sociales que también son variables, como nuestra sociedad. Pero entendemos que mucho más esta situación debe ser puesta de manifiesto en una situación como la actual, una situación de grave crisis económica, donde no podremos salir de la misma si no somos más eficientes y si no somos también mucho más productivos. Desgraciadamente, de cada 10 puestos de trabajo que en Europa se han destruido, 7 son españoles. Desgraciadamente, frente a una tasa de paro del 20,5% en España, otros países de nuestro entorno pues tienen cifras del 7, del 8, del 9, del 10%, con medias entre el 8 y el 9, y con países que incluso están en el 4 o el 5%, como Holanda o como Dinamarca. Por lo tanto, todos los países han sufrido la crisis económica, unos han respondido con más eficacia o capacidad a esa situación. Y evidentemente, entre países que han sufrido las mismas circunstancias,
si hacemos un análisis comparativo, pues veremos que esencialmente hay diferencias de estructura económica y también diferencias de norma económica y laboral. Y en eso yo me quiero centrar. En nuestro país, desgraciadamente, hemos vivido, yo entiendo que una inquietante, cuando menos, inmovilidad por parte del Gobierno durante la primera gran fase de la crisis económica. Hemos vivido desde el año 97 una situación donde el Gobierno, lejos de responder, yo creo que con agilidad y con responsabilidad, pues ha ido dando largas al problema y ha ido intentando primero hacer ver que la crisis no era lo suficientemente grave como para adoptar decisiones de reformas estructurales, y en segundo lugar pues intentando decir que los problemas venían de fuera y que si la economía global respondía con eficacia a determinados parámetros de carácter internacional, España saldría fruto de esas circunstancias. Bien, decía que esta situación es especialmente grave en el sector juvenil, con un paro superior al 40%. Tenemos 2 generaciones de jóvenes paradas, bien formados, que hablan inglés, que son capaces de competir al mismo nivel en términos profesionales con sus compañeros de otros países de nuestro entorno, y que sin embargo están en el stock laboral sin poder salir al mercado como consecuencia de esa agilidad. Y mientras tanto vemos como otros países, especialmente la República Federal de Alemania, otros en el ámbito como la medicina, Portugal o el Reino Unido, pues nos hacen OPAs hostiles a esos jóvenes para que se vayan a trabajar esos mercados laborales, sencillamente porque tienen la demanda laboral que no tiene nuestro mercado. Por tanto, el empleo es en este momento una urgencia nacional en nuestro país. España no va a poder salir de su propia crisis si no comienza por revertir esta situación de paro singular que tiene nuestro país frente a otros países y sobre el lastre que este supone sobre nuestra economía. Creo que esto ha generado una dinámica perversa por parte en la sociedad, por parte de las decisiones gubernamentales, especialmente con recortes en el ámbito de las pensiones, de los salarios de los empleados públicos, con aumentos de impuestos directos e indirectos y también con disminución de las desgravaciones de carácter familiar o social, ¿no? Y todo eso ha generado un clima desde el punto de vista económico, social y laboral que cuando menos es enormemente preocupante. Se hablaba por parte de los miembros de la mesa de la necesidad de consenso. Yo también soy proclive, muy favorable al acuerdo político, a los acuerdos políticos. Creo que siempre son extraordinariamente importantes a la hora de abordar reformas de carácter estructural que tienen que tener continuidad a lo largo de los tiempos y que, por tanto, merece la pena que sean adaptadas y adoptadas por distintos gobiernos de distinto signo político. A lo largo de nuestra historia reciente pues tenemos muchos ejemplos que yo creo que han sido claramente satisfactorios. Sin embargo, tengo que poner de manifiesto que en estas últimas legislaturas no hemos vivido esa voluntad de consenso. Un mínimo ejemplo es que nosotros en la reforma laboral pusimos encima de la mesa un paquete de enmiendas importante, fuimos el grupo que más enmiendas presentó y pues todas ellas fueron claramente rechazadas por el Grupo Socialista. Podrían ustedes pensar que todas eran muy malas, a lo mejor es verdad, pero también podrían pensar, hombre, pues que un gobierno, que un partido que gobernó desde el año 96 al 2004, que heredó una tasa de paro del 23%, que la redujo desde el 23 al 10 y que ahora otra vez está en el 20,4%, algo podía aportar a ese debate, algo aunque fuese poco. Pero lo cierto es que el Grupo Socialista decidió rechazar absolutamente todas y cada una de esas enmiendas, criticándolas como desastrosas o como no. Bueno, me imagino que mi compañero Jesús Membrado se encargará de calificarlas, pero en cualquier caso, lo que es cierto es que hicimos una contribución responsable, con el ánimo de que pudiera contribuir a esa situación, esa experiencia que nosotros habíamos vivido desde el consenso, con reformas laborales que fueron apoyadas por comisiones obreras, por UGT, por las patronales y por todos los grupos políticos de la Cámara en el Congreso de los Diputados, por todos, en el año 97. Bien, nos encontramos con esta aproximación a la reforma laboral, que tiene sus cosas positivas, no soy yo quien diga que la reforma es inútil. Desgraciadamente, en términos de creación de empleo, pues no ha sido eficaz, al menos en este corto plazo que tiene de vida, pero lo cierto es que se hizo una aproximación en reforma laboral y lo que yo lamento, como supongo que lamentarán el resto de mis compañeros de la mesa, es que ninguno de los grupos políticos pudiéramos apoyarla en la medida en que no se buscó precisamente esa idea del acuerdo, del consenso, y fue únicamente el Grupo Parlamentario Socialista el que la sacó adelante.
No la apoyó Comisiones Obreras, no la apoyó UGT, no la apoyaron las patronales y no la apoyó ningún grupo político de la Cámara, ninguno. Y por lo tanto salió con una victoria pírrica en segunda votación en cada una de las cámaras, pero bueno, esto es también lo que pone de manifiesto la voluntad o no de diálogo, de permeabilidad en las distintas acciones políticas. Bien, lo cierto es que hoy tenemos una reforma laboral, repito, que hace avances en algunas cuestiones, en otras se queda muy corto, en otras introduce, desde mi punto de vista, también algunos elementos de distorsión, pero lo cierto es que ahí está. Y lo triste es que todo ese ajuste desde el punto de vista económico en nuestro país se haya traducido en despidos. Y si me permiten, me parece también muy poco ambicioso que el Gobierno en este último plan de choque pues haya propuesto sencillamente un nuevo contrato para jóvenes con un 100% de reducción de cuotas a la seguridad social y que tiene como objetivo llegar al 2% de los parados españoles. Me parece que en un momento de gran destrucción de empleo, con casi 5 millones de parados en nuestro país, yo creo que el Gobierno podía haber intentado ser un poco quizás más ambicioso en sus objetivos para intentar paliar este problema que, repito, es enormemente grave. Coincido con Carles en que la situación de nuestro paro, de nuestra situación económica, tiene mucho que ver con la confianza interna y externa en el mundo empresarial, que es quien crea el empleo en el 90% de nuestro país y que en este momento, con esa enorme falta de crédito y de capacidad de llegar a poder invertir en sus negocios, pues tiene francamente un enorme miedo a contratar, un enorme miedo a invertir, a ampliar sus plantas, incluso aunque vea oportunidades, y si las ve o si las ve lo hace fuera de España e intenta ampliar sus negocios en otros ámbitos en este mundo globalizado. Pero esa es la realidad. Entonces, creo que es indispensable en este momento adoptar medidas en materia económica y laboral que se retroalimenten, que todas vayan en la misma dirección, que sean vectores que se potencien y que no que se neutralicen, como en muchos casos hemos visto a lo largo de los últimos meses, con decisiones gubernamentales en los consejos de ministros de los viernes, que contradecían la del viernes pasado y que a su vez contradecían más la de un mes anterior, porque eso al final lo que hace es generar muchísima confusión en los agentes económicos y sociales y también en el ámbito internacional. Frente a esa situación en el ámbito de la reforma laboral, hemos visto también reformas en el ámbito de las políticas activas de empleo, que tampoco han generado una enorme ilusión en el mercado laboral, la mayor parte de las medidas tienen como hecho temporal el mes de octubre. De hecho, se plantea a la sociedad española crear una estrategia nacional de empleo en el mes de octubre, y a mí lo que me sorprende es decir, oiga, pero si es que tenemos ya casi 5 millones de parados, si es que la estrategia nacional de empleo no se puede aprobar en octubre, es que esto tenía que estar ya hecho, hace mucho tiempo que tenemos que estar pensando en estas cosas, o que no se ha hecho una reforma de las políticas de formación, que no están dando un resultado óptimo en este momento, o tantas cosas que están en cartera, ¿no? Sí se han hecho cosas en materia, me queda un minuto, en materia de apoyo a las personas que han perdido el desempleo, los cheques parados, el PRODI 1, el PRODI 2, el PRODI 3, pero realmente ahora se dice, oiga, hay que ligar estas ayudas a formación, oiga, pues y a inserción laboral y a acompañamiento de estos trabajadores que han perdido su situación de empleo. Hombre, pues esto se podía haber hecho hace ya 2 o 3 o 4 años, ¿no? Y lo triste es que estemos en este momento hablando de estas cosas cuando esto sin duda tenía que ser objeto de políticas del pasado. Muy poco en materia de negociación colectiva. Creo que las conclusiones son enormemente interesantes. Ojalá haya acuerdo en la mesa de diálogo social. Pero creo que el Gobierno tiene que estar diciéndole a los agentes sociales, oiga, si usted no lo hace, lo tendremos que hacer nosotros, porque España no puede pararse. Ojalá lo hagan ustedes, pero si no, nosotros tenemos que tomar algunas medidas equilibradas. A algunos les gustarán más y al otro sector le gustarán menos, pero que hay que tomar. Y por lo tanto, anticípense ustedes a tomarlas, porque de esa manera nosotros no nos veremos en la obligación. Pero el Gobierno tiene que estar detrás diciendo esto, mandando estos mensajes, y por lo tanto que ojalá exista un acuerdo lo antes posible que permita modificar todas estas cuestiones, revisar las que no están funcionando bien. A mí me preocupa mucho la ultraactividad, porque el hecho de que sencillamente una sociedad diga
todo lo que está pactado en el pasado es el suelo y a partir de ese momento vamos a ver, me parece que es no vivir en la realidad. Es decir, las sociedades no son así, la vida no es así, el mundo no es así, los mercados se caen, las oportunidades desaparecen, es decir, las empresas son organismos vivos y por lo tanto viven en un mundo enormemente dinámico y decir que aquí hay un tope y no, pues mire usted, no, hay que revisar muchas cosas, unas gustarán más y otras menos, pero esa es la realidad, ¿no? En cualquier caso, repito, nosotros estamos absolutamente abiertos a la posibilidad de llegar a acuerdos. Ojalá el Gobierno hubiera sido más permeable en estas cuestiones. En aquellas cosas que han sido razonables, nosotros lo hemos apoyado. Ayer mismo debatimos, o antes de ayer, una propuesta enormemente interesante que yo les invito a que la vean en Internet sobre teletrabajo, una apuesta del Grupo Popular en mejorar la flexibilidad en las empresas a través del teletrabajo. Les invito realmente a que la lean porque yo creo que tiene mucho sentido común y sin embargo fue rechazado por el grupo mayoritario del Congreso y por lo tanto esto es lo que nos encontramos permanentemente, ¿no? Una pared en la que nosotros intentamos proponer cosas y en la que el grupo socialista pues no es muy permeable a estas cuestiones, pero yo espero que puedan cambiar y que esta situación se modifique y podamos avanzar todos juntos. Muchas gracias. Primera cuestión. Nosotros no somos mayoritarios ni en el Congreso ni en el Senado. Todo lo que sacamos lo sacamos con el apoyo de otras fuerzas políticas. Siempre. Tenemos 169 votos y se necesitan más, normalmente de 175 para sacar las cosas. La segunda cuestión que quiero decir también, y lo quiero decir con una anécdota de un amigo diputado ya muy antiguo en la casa que se llama Paco Fernández Maruán, que precisamente ayer me decía: Jesús, no te des mal con esto. Si es así, nosotros siempre sacamos las cosas con la burguesía nacionalista vasca y la burguesía catalana. La derecha nacionalista española nunca nos apoyará. Y efectivamente, así ha sido. Y así es. Esa es la verdad. Y en eso es en lo que estamos. Por eso sacamos la reforma con ellos y no la sacamos con otros. Por eso sacamos algunas cosas con acuerdo y nos critican por sacarlas con acuerdo, y si las sacamos de motu propio, haciendo un proyecto de ley, metiéndolo en la Cámara y corriendo mucho riesgo, pues entonces no hemos buscado el consenso. Pero bueno, esos son los riesgos del gobierno. Y esos son los riesgos cuando te lanzas a hacer reformas estructurales potentes y además concatenadas, no saliendo de un Consejo de Ministros de un día y ya no me acuerdo, no. Aquí están saliendo adecuadamente desde hace meses reformas en profundidad. ¿O es que la reforma financiera no es una reforma en profundidad? ¿O es que la reforma de pensiones no es una reforma en profundidad? ¿La reforma de las políticas activas es que no lo es? ¿La reforma del mercado de trabajo es que no lo es? ¿Y la reforma de la negociación colectiva es que no lo será? Son reformas que afectan en estos momentos al conjunto de los ciudadanos. Es que no estamos aquí hablando de la reforma del teletrabajo, que es el 4 o 9% de los trabajadores en estos momentos del sector financiero y de seguros. No. Estamos hablando de millones de trabajadores que se ven afectados por nuestras reformas y que, lógicamente, tenemos una alta contestación. ¿Por qué? Porque hay un problema real y es que nadie en una época de crisis quiere mover la silla ni hacia un lado ni hacia otro. Utilizan el manténganme como estoy y no me muevan porque seguro que salgo a perder, como decía antes algún compañero de la mesa. No, esa es una realidad. Otra realidad, y voy a intentar decir 4 o 5 ideas y no meterme en la reforma como tal. Nosotros tenemos un mercado de trabajo que es muy flexible externamente. Es un mercado de trabajo que tiene elementos de diferencia sustancial respecto de los mercados que conocemos en la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque nosotros creamos empleo muy rápidamente y destruimos empleo a una velocidad aplastante. Nosotros tenemos en estos momentos 4.700.000 parados según la EPA del cuarto trimestre del 2010. Pero es que en el cuarto trimestre del 2007, en 3 años, teníamos 1.800.000 parados. Ese es el paro estructural de nuestro país. ¿Hay algún país de la Unión Europea que tenga un paro estructural del 8,5%, casi del 9%? No. ¿Hay algún país de la Unión Europea que tenga en estos momentos una diferencia de un mercado de trabajo desde el punto de vista geográfico tan grande como la que está ocurriendo en estos momentos en este país? ¿Por qué no analizamos
eso. ¿Por qué no decimos que el País Vasco, que Navarra, que Cantabria, que Rioja y que incluso Aragón están por debajo del 13%? En algunos casos por debajo del 10%. ¿Por qué no decimos que tenemos diferencias sustanciales en el marco territorial de nuestro país entre un 28 y un 9,8? ¿Por qué no lo decimos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que habrá habido un modelo de desarrollo económico diferente? Pues claro, donde en unos ha incidido el ladrillo con más de un 10% de desempleo neto y otros no ha influido tanto y han tenido un modelo de desarrollo económico más diversificado. Eso está ocurriendo en este país y eso hay que analizarlo. Es que en caso contrario estaremos construyendo un modelo de relaciones laborales que no se ajustará a la realidad. Porque tenemos el mismo modelo de relaciones laborales en el País Vasco, en Navarra, en Rioja, en Cantabria, que en Andalucía o que en Canarias. ¿No es así? Tenemos los 37 tipos de contratos en estos momentos. Y tenemos también porcentajes altos de temporalidad. Pero la realidad que tenemos es la que tenemos. Entonces, por lo tanto, tendremos que saber de qué estamos actuando. Por lo tanto, desde el punto de vista de creación de empleo, nosotros hemos buscado, con la reforma del mercado de trabajo, poner las bases para que se frene el desempleo innecesario. Pero sabemos que la creación de empleo viene por la reactivación económica. Y en la reactivación económica en estos momentos hay un factor que es importante, que es la confianza, pero hay otro factor mucho más importante, que es el crédito. El crédito, que por cierto no se ha dicho en esta mesa por parte de nadie. Si hoy vas a hablar con un empresario, el empresario no te dirá que el problema que tiene en estos momentos de contratación es el marco legal. El empresario te dirá es que no puede refinanciar en estos momentos las letras. Es que tiene un problema de un crédito que no se lo dan. Es que tiene una punta de producción que exportar y tiene 150 millones para colocar en Brasil y no tiene en estos momentos nadie que le avale eso. Eso es lo que te están diciendo los empresarios. A mí no me están diciendo que el problema es el marco de relaciones laborales, ni que el problema se llame en estos momentos el que se vaya o se quite Zapatero, o se quede Zapatero. Ese es el problema real. Porque nosotros hemos construido en un momento determinado, hemos llegado a construir entre el 93 y el 2007 casi 8 millones de nuevos empleos. Y en esa construcción de los 8 millones de nuevos empleos hemos tenido un marco de relaciones laborales que era operativo. ¿Qué pasa? Pues que esta crisis indudablemente nos ha hecho recapacitar y nos ha hecho evaluar cuáles son los problemas que tenemos. Y tenemos un problema de flexibilidad interna de las empresas realmente complicado. Ese es el principal problema que tenemos en estos momentos entre la relación del marco jurídico laboral y la relación de la empresa. No tenemos en estos momentos posibilidades de que las cláusulas de descuelgue de la negociación del convenio correspondiente se puedan articular con cierta rapidez, que permitan dar soluciones inmediatas. Y entonces, cuando eso no se produce, el empresario va al ajuste de plantilla. Y como tiene temporales, expulsa del mercado de trabajo, como ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Esa es la realidad fundamental. ¿Cómo la resolvemos? Hombre, nosotros hemos intentado resolverla modificando las causas objetivas de despido. Y hemos intentado también que las cláusulas de descuelgue funcionen de una manera más rápida. Pero tenemos un problema y es el final. ¿Quién toma la decisión final? Y no nos hemos puesto de acuerdo. Y hemos vuelto de nuevo al marco jurídico y que sea la autoridad laboral la que lo defina. Porque había dos posiciones. El que sea el empresario unilateralmente el que la defina, que nosotros no estábamos de acuerdo, porque consideramos que en la pequeña y la mediana empresa eso es un elemento de descompensación entre trabajo y capital, y necesitábamos buscar una alternativa. No la pudimos sacar porque desde el punto de vista constitucional el utilizar el arbitraje no era posible. Y el acuerdo interconfederal de negociación colectiva no concebía el arbitraje, digamos, obligatorio, entre comillas. Por lo tanto, hemos tenido que dejar esa laguna ahí. Y ahí nos ha producido un elemento distorsionador. ¿Dónde lo vamos a recuperar? En la negociación colectiva. En la reforma de la negociación colectiva vamos a recuperar el problema que tenemos en estos momentos para la flexibilidad interna de las empresas. No descompensando la relación de capital y trabajo entre la empresa, sino buscando elementos de conciliación. ¿Por qué? Porque nuestro problema no está en la Opel. Nuestro problema no está en la Nissan, que lo tienen resuelto muchísimo mejor que en Alemania.
Nuestro problema está en la empresa de 10, de 8, de 20, de 25. Ahí es donde tenemos. El 75% de nuestro sector productivo en este país está concebido por empresas de menos de 10 trabajadores. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo garantizamos derechos? ¿Cómo garantizamos además cláusulas de descuelgue que se pueden aplicar adecuadamente? Ese es uno de los problemas. Ese es un tema que lo abrimos. Que nadie dirá que no hayamos sido valientes. Todo lo contrario. Aquellos que nos dicen que hemos hecho una reforma de flexibilidad interna, que nos hemos quedado a mitad de camino, yo creo que tienen un alto desconocimiento de lo que son las relaciones laborales y de lo que son las relaciones entre sindicatos y empresarios. Y no saben lo que puede suponer en estos momentos un grado de conflictividad como el que se podría plantear de haber hecho una ruptura unilateral del marco de la relación entre trabajo y capital en la pequeña y mediana empresa. No saben lo que están diciendo. El efecto hubiese sido mayor. ¿Qué otra cuestión hemos intentado? Hombre, nosotros teníamos aquí un modelo en el cual todo el mundo estaba hablando de la necesidad de la flexibilidad, pero cuando se hacía un contrato fijo, nos íbamos a un contrato de 45 días, el contrato fijo ordinario, y teníamos un contrato de 33 días que lo habíamos pactado en el año 97 con la reforma que hizo el Partido Popular, que no tenía posibilidades de engarzar, que ahí había algún problema, que había rugosidad a la hora de quién se podía colgar de la brocha del contrato de fomento de contratación indefinida. Lo hemos reformado, lo hemos abierto y hemos dejado que entre el 99% del contingente de trabajadores y creando también incentivos a la contratación por ahí. ¿Está habiendo resultados en estos momentos en el mercado de trabajo? Sí. Se está duplicando el número de contratos de fomento de 33 días respecto de los de hace un año, cómo estaba y cómo está funcionando. Y se está reduciendo también el contrato fijo ordinario de 45 días a favor del de 33. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo están colgadas en la web, pueden ustedes llegar a ellas. Ese es un hecho real. ¿Qué hemos hecho para compensar esa cierta distorsión y meter la cláusula de causas objetivas diferente para que podamos funcionar? Pues hombre, hemos buscado un contrato temporal, que es un contrato de obra o servicio que reúne prácticamente el 33% del contingente de los trabajos temporales que tiene nuestro país, y lo hemos dado un impulso para que tenga un mayor grado de cobertura, limitándolo el tiempo de 3 a 3 años o a 4 por convenio, y limitando también, aumentando la indemnización de 8 días a 12 días por cada uno de los años, y blindando también la vía del encadenamiento de contratos. Eso nos permite que focalicemos la temporalidad por esa vía de contratación temporal y que, lógicamente, el empresario, entre hacer un contrato temporal de estas características y un contrato fijo de 33 días, pueda optar por la vía de los 33 días. Termino. Teniendo en cuenta que el FOGASA le resuelve el problema de 8 días de despido por causas objetivas. Es decir, el despido se mantiene en igualdad de condiciones para el trabajador, pero para el empresario le sale más barato. Eso es así. Esos dos elementos han servido para que en el mercado de trabajo se introduzcan nuevos mecanismos. Sí. ¿Cuándo lo veremos? Cuando se reactive la contratación. Si es que si no se reactiva la contratación, es lo mismo que si ponemos una sordina en estos momentos a un sordo totalmente. Ni se entera de una cosa ni se entera de otra. Pues lo mismo ocurre aquí. ¿Qué otros elementos se han metido también? Pues hemos hecho una propuesta de reformar el tema de las bonificaciones a la contratación indefinida en las empresas, y lo hemos circunscrito a 3 ámbitos: parados de larga duración, jóvenes y discapacidad, porque nos parecía que había un abuso de la utilización de las bonificaciones y nos estamos gastando 2.450 millones de euros en los presupuestos de este año. Consideramos que eso hay que racionalizarlo. ¿Qué hemos hecho también? Pues las políticas activas de empleo. Acabamos de hacer un proyecto de ley que está en marcha en estos momentos en el Parlamento, consensuado con las organizaciones empresariales y sindicales. Ambicioso, sí, que da capacidad fundamentalmente a los entes territoriales, a las comunidades autónomas, para que puedan hacer políticas activas ajustadas al territorio, porque creemos que es más rentable. Buscamos la rentabilidad de los recursos públicos y de los recursos humanos. Ese es un elemento fundamental. Por cierto, lo hemos acordado con todas las fuerzas políticas, menos con el Partido Popular. Y termino ya. Es que me habían dado mucha leña, presidente. Y la tercera cuestión.
Hemos hecho también alguna cuestión más en el terreno de las bonificaciones. Hemos introducido en estos momentos mecanismos para compensar todos los temas de políticas activas, mecanismos de introducción de elementos del sector privado, como son las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal en la administración pública, que se tiene que negociar, y en aquellos sectores que estaban penalizados hasta ahora porque tenían excesiva peligrosidad o excesiva accidentabilidad, como era la construcción. Bueno, la reforma, que nadie diga que es una reforma en estos momentos que puede pasar desapercibida. Hemos tenido una huelga general en contra de la reforma, con razones o sin razones, pero hemos tenido una huelga general en contra de la reforma. Por lo tanto, es una reforma equilibrada, que no hemos comulgado con algunas de las ruedas de molino que se nos estaban planteando, y hemos hecho una reforma que seguro que cuando despegue el mercado de trabajo tendrá un efecto inmediato, porque ya estamos haciendo aquella reglamentación que la propia reforma nos está planteando, como son los ERES por la vía de la reducción de jornada, donde la reglamentación de los ERES por la vía de la reducción de jornada ya está en estos momentos sujeta al informe del Consejo de Estado, y espero que en el plazo de 8 días o de 10 días esté publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, yo creo que las reformas que se están haciendo son con arreglo a parámetros perfectamente marcados. En algunos casos el consenso las ha dilatado, en otros casos el no acuerdo los ha confrontado, pero indudablemente el objetivo está claro: reactivar el mercado de trabajo y buscar que el mercado de trabajo que salga de la crisis sea más fuerte, menos flexible desde el punto de vista externo y más flexible desde el punto de vista interno, y capaz de resolver los problemas que tienen los trabajadores en las empresas con consenso. Nada más.